Queremos iniciar hoy, estimados oyentes, con la presencia del economista Abelardo Pachano. Lo invitamos para conocer su visión de la situación económica del país con algunos ingredientes. Se ha hablado mucho de la necesidad de recorte presupuestario, de controlar el gasto público. Se anunció a comienzos de año un recorte de 1.420 millones de dólares. Hace un par de semanas, 800 millones de recorte. Sin embargo, el argumento es que esto no llegaría frente a la dimensión de la situación económica, con un precio del petróleo de menos de $40 con el castigo que recibe el crudo ecuatoriano. Pero hay cifras que a veces preocupan cuando, de acuerdo con datos del Ministerio de Finanzas, Banco Central del Ecuador, en estos 8 años aproximadamente se han ingresado más de 237 mil millones, con un total de gastos de más de 250 mil millones de dólares. Economista Abelardo Pachano, ¿cómo ve este panorama cuando entramos a septiembre? E incluso hay una responsabilidad constitucional y legal de estructurar la nueva proforma presupuestaria con un error que se advirtió el 2014 para el presupuesto del 2015, y sin embargo se puso un petróleo de cerca de $80 el barril. ¿Cuál es el panorama ahora? Economista Pachano, buen día. Gracias, Miguel. Bueno, conforme pasan los meses, los indicadores económicos fundamentales del país demuestran la dificultad por la que estamos atravesando. No hay duda, y yo por lo menos no la tengo, de que en este año el Ecuador tendrá una caída en la producción nacional. Estamos ya, creo yo, en una recesión bastante clara, y el resultado hacia el final del año será lamentablemente negativo para muchas actividades económicas e incluso para el propio gobierno. Los indicadores sociales empiezan a demostrar también deterioro, daño, regresión. Hay mucha gente que ha perdido sus empleos. Distintas empresas, en vista de las limitaciones económicas impuestas por el propio gobierno o derivadas de la estrechez económica y de la contracción monetaria, están revisando sus planes de producción y han reducido planta de empleados, de tal manera que la tasa de desempleo tiene que ser superior en este año a la que le acompaña esa mala tasa de subempleo que tenemos, que es tan elevada, de tal forma, Miguel, que en general no es un cuadro bueno para el país. La inflación también está por encima de la de nuestros países con los que competimos, por encima inclusive del país que emite la moneda, de los Estados Unidos, y vamos acumulando un diferencial de costos que pone una dificultad más a la posibilidad de expandir nuestras exportaciones, es decir, de buscar otras opciones de colocar nuestros productos en los mercados internacionales. De tal manera que este panorama, al que ahora se le incluyen dos fenómenos naturales, la amenaza de una erupción mayor por parte del Cotopaxi y el aparecimiento o el retorno del Niño, que por las características que nos informa la prensa y que proviene de los centros especializados de investigación del Océano Pacífico, determina que podría tener condiciones bastante más dolorosas que la que tuvimos en los años 82, 83, 87, 88. De tal forma, Miguel, que panorama gris, panorama que requiere de un ambiente distinto al que vivimos. Y aquí vale la pena aprovechar estos micrófonos. El gobierno debería ser el primero interesado en recomponer las relaciones con muchas partes de la sociedad.
en buscar espacios para que se puedan llegar a entendimientos fundamentales, a entendimientos básicos que hagan que los distintos estamentos que conformamos nuestro país sumen esfuerzos para enfrentar estas circunstancias adversas. Cuando las crisis vienen y los ambientes son negativos, el primer gran perjudicado es el propio gobierno, porque la sociedad lo que ve es que tiene una situación encrispada y consecuentemente ante cualquier circunstancia reacciona con mayor violencia que la que podría tener si es que encuentra un ambiente mucho más cercano, mucho más amigable, mucho más comprensivo, menos violento por parte del propio gobierno, de tal manera que ojalá en algún momento esto entiendan las autoridades que manejan el país por el propio bien de lo que ellos dicen representar. Economista Pachano, ¿cuánto puede sostenerse este esquema de gasto público en estas condiciones? No es sostenible y ya de hecho, a pesar de que los indicadores de gasto de los primeros 6-7 meses de este año no demuestran la aplicación de una seria política de austeridad, el gobierno ya no encuentra fuentes de financiamiento que sean convenientes o por lo menos que estén disponibles para el Ecuador. Rusia está retraída, Rusia tiene problemas que ocasionan inclusive una alteración, llamemos así, del estado de nerviosismo mundial. Las bolsas han reaccionado con algún grado de elevado de volatilidad como consecuencia de las informaciones que la prensa trae sobre la desaceleración económica china. Y los otros países con los cuales el Ecuador está tratando de conseguir recursos imponen condiciones sumamente onerosas para nuestro interés, de tal manera que seguir por la línea del gasto público al nivel que hemos llegado, en las condiciones en las que se está vendiendo el segundo gran componente de ingresos del presupuesto, que es la producción y exportación de petróleo, podría llevar, si es que uno quiere sostener ese nivel de gasto, a una relación de la deuda con el PIB que podría aproximarse hasta el equivalente de el 100% de la producción nacional de un año, ya para el año 19 o 20, lo cual nos debería recordar con bastante claridad por lo que atravesamos a finales del siglo pasado y principios de este. De tal manera que por ahí no le veo viable, porque además no creo que hayan recursos disponibles en el mercado. Y si es que el gobierno quisiera insistir en ese nivel de gastos y ante la restricción crediticia de endeudamiento quisiera mantener toda esta enorme plantilla de instituciones que se han multiplicado y que ahora vi en la revista Vistazo unas fotografías de todos los ministros de Estado, y que me dejó realmente conmovido al ver esa enorme cantidad de altos funcionarios. Le decía Miguel que si no podemos contar con endeudamiento, los impuestos tendrían que subir por lo menos en un 50%. Si lo que hoy se recaudan 14,000 millones para que puedan suplir la pérdida de ingresos petroleros, deberíamos recaudar aproximadamente 21,000 millones anuales. Y a mí me parece que esa es una cifra que rebasa cualquier nivel de tolerancia económica, de viabilidad económica. Entonces, no hay otro camino, Miguel. No hay otro camino. Es lamentable, y es doloroso. Lo sabíamos. ¿El camino del ajuste?
el camino del ajuste, no hay otro. Lamentablemente, parte del ajuste ya se está viviendo. El haber puesto cupos a las importaciones de vehículos, el haber establecido las salvaguardias de estos recargos cambiarios, por lo menos el mencionar de que se va a bajar en 2.000 millones los gastos, especialmente los gastos de inversión, lo cual lleva a que el ciclo se profundice, porque lo que más baja es el gasto de inversión pública, que es el que podría fomentar producción futura. De tal manera que estamos en esa circunstancia, hemos vuelto a vivir en condiciones precarias porque no tenemos ahorro y consecuentemente las perspectivas no son tan halagüeñas, Miguel. Economista Pachano, ¿es posible lograr ajuste que no sea tanto? Se criticó los ajustes neoliberales, etcétera. ¿No hay otra manera de salir en estas condiciones? En estas condiciones, si hubiéramos tenido o si tendríamos un poco de recursos ahorrados, el ajuste era muchísimo menor. Eso hubiese soportado, como el caso, recordamos cuando usted señala ese economista Pachano, el caso de Chile, que vivimos de cerca luego del terremoto y el tsunami de febrero del 2010, en donde tuvieron un fondo de más de 10.000 millones de dólares por los excesos de la venta del cobre y que les permitió minimizar el impacto. Claro, y ese fondo lo volvieron a reconstruir, lo tienen cerca de 26, 27 mil millones de dólares. Bolivia también ha construido su fondo. Hoy día es el país con más altas reservas internacionales per cápita y no está sufriendo ningún problema grave de mantenimiento del nivel de bienestar, porque esos recursos sirven precisamente para las épocas en las cuales se pone en peligro la viabilidad de los modelos. En cambio, nosotros, a diferencia de ellos, decidimos utilizar todo e incluso endeudarnos, porque en estos últimos años el endeudamiento ha sido masivo, de volumen, desproporcionado frente al crecimiento de la propia economía. En lugar de buscar lo que es mucho más lógico en el manejo de una economía, que es el equilibrio en la participación de los riesgos de una sociedad con el inversionista privado. La gran diferencia entre endeudarse y promover inversión es que si el día de mañana la inversión no produce los resultados debidos, el inversionista corre con esos riesgos. En cambio, el endeudamiento siempre es una obligación de las sociedades y de sus miembros. De tal manera que hasta desde un punto de vista de manejo de responsabilidades es mejor compartir los riesgos con otras personas, con empresas, con corporaciones, primero que son especialistas en distintos campos, que saben hacer bien las cosas y que bajo llamemos una buena reglamentación pueden ofrecer productos en condiciones competitivas y yo diría, acordes con las necesidades de los consumidores. Entonces, este modelo, y por eso es que hoy día se le escucha a la ministra de la Producción decir que están tratando de crear una nueva ley. Una alianza público-privada. Que no es otra cosa, Miguel, que buscar la forma de privatizar determinado tipo de proyectos. Eso lo he dicho en algunas oportunidades. Que se advirtió desde hace años. Claro. Entonces hoy día están pidiendo o poniendo como propuestas que se permita concesionar carreteras o concesionar plantas hidroeléctricas o concesionar puertos, que es lógico, que me parece que desde un punto de vista de compartir riesgos es lo que hace mucho tiempo le convenía al país antes de que inicie tanta aventura con endeudamiento en proyectos hidroeléctricos que son importantes, pero que ahora son de riesgo absoluto de todos nosotros. Entonces, esa forma de compartir es la adecuada, pero no sé si es extemporánea, porque con todas las amenazas que hay contra el patrimonio privado, derivado de esos proyectos absolutamente desproporcionados,
sobre Herencias las y plusvalía. herencias y la plusvalía. El ánimo de los inversionistas está bastante venido a menos. ¿Cómo se puede invertir en esas condiciones? Cuando ya de por sí, datos del Banco Central del Ecuador hace varias semanas decían que un sector que ha sido muy boyante, muy próspero, como el de la construcción, iba a crecer 0, de acuerdo con los datos oficiales de este año. Y ese impacto no puede ser mayor frente a esta realidad. Claro, Miguel, porque incluso ya hay ciertos indicadores que deben demostrar que no solo será crecimiento cero en la construcción, sino posiblemente negativo. En la información de comercio exterior que nos entregan los organismos de gobierno, al primer semestre de este año, los materiales de construcción, la importación de materiales de construcción se contrajeron en el casi 26%. Es decir, es una caída muy grande de la compra de materiales de construcción. Y con un indicador de esa naturaleza, uno lo que obviamente debe estar pensando es que todas las obras en curso se terminarán, pero no hay nuevas de un volumen para poder sostener esa actividad. Y como el gobierno también tiene dificultades en pagar a los contratistas, y ahí hay una deuda acumulada que no está registrada, pero que es deuda, y que debería formar parte de la información oficial para poder conocer, porque los atrasos a los proveedores, los atrasos a los contratistas son parte del endeudamiento, forzados si es que quieren, pero del endeudamiento. Eso también está bastante afectado. De tal manera que, Miguel, en ese aspecto general, el gobierno, ya que no lo hace de una manera tan programada y todo, por las malas va a tener que contraer su actividad fiscal pública. No le queda otro remedio, porque las otras alternativas, o endeudamiento o más tributos, lucen no viables y absolutamente desaconsejables. Economista Pachano, en 8 años y medio uno de los temas que se mantienen latentes es el empleo. Por un lado, desempleo, y por otro, el subempleo, que hoy se llama empleo inadecuado, que mantiene alrededor de más del 50% entre desempleo e empleo inadecuado, que no ha sido corregido. Y además, ¿cómo explicar eso? Es que Miguel, en el fondo la estructura económica ecuatoriana no mejoró. En los 8 años y medio, ¿cuál es el cambio en la gran estructura macroeconómica? Uno puede decir que con la conclusión de los proyectos hidroeléctricos, con el mejoramiento de las carreteras, con optimización de algunos de los puertos, el mejoramiento de aeropuertos, la infraestructura básica de servicios del Ecuador ha mejorado. Yo creo que eso es así. Eso es absolutamente objetivo. Esperemos que las tecnologías que se han utilizado, especialmente en las hidroeléctricas, sean buenas y se sostengan en el tiempo. Pero más allá de lo que nos ha costado, que yo creo que es otro tema, esa infraestructura no ha sido utilizada para promover inversión privada. En otras palabras, para atraer inversionistas que utilicen intensamente esa infraestructura. Y eso ha ocurrido por esta visión que tiene el gobierno, yo diría muy, muy dogmática, de creer que el Estado es el gran responsable del quehacer económico, en lugar de creer que el Estado es un regulador de un sistema mixto de economía de mercado que se asienta precisamente en esa gran dinámica permanente que tiene el riesgo, el rédito, la utilidad para promover proyectos. En otras palabras, cuando uno habla con un empresario y uno ve, el empresario es una persona que utiliza el riesgo, juega con el riesgo para atender necesidades y servicios.
y obviamente necesita una remuneración, una rentabilidad para poderlo hacer. El Estado no sabe hacer esas cosas. En ninguna parte del mundo lo ha hecho, y en donde se ha metido siempre ha fracasado. Este propio gobierno ha reconocido que fracasó su reorganización de Petroecuador. Y ha dicho que no tiene manera de volverle eficiente a la gran compañía estatal de petróleos del Ecuador. Entonces, en ese plano, Miguel, la única manera de darle un horizonte al Ecuador es definir de una vez por todas de que en el Ecuador el marco de una economía mixta de mercado es el que se va a respetar, y el Estado no va a ser de gran macroempresario, sino de un proveedor de políticas que ayuden a resolver los problemas sociales fundamentales, para que nosotros tengamos una población bien formada, bien educada, que pueda tener una buena remuneración, y con esa formación podamos nosotros tener actividades productivas de niveles tecnológicos superiores. De tal manera que Miguel, este modelo o este esquema requiere un cambio realmente radical, ¿no? Economista Pachano, ¿hasta cuándo puede soportar este tamaño del Estado en un país pequeño? Basta comparar lo que está sucediendo en Brasil, país de más de 200 millones de habitantes, que ha tenido por conocimiento público de lo que señalara días atrás la presidenta Rousseff, 38 ministerios, y hay una decisión drástica de reducir, no fusionar, reducir a 20. El caso ecuatoriano, con 15 millones de habitantes, para comparar, más de 40 ministerios entre secretarías de Estado, ministerios de coordinación. ¿Cómo entender eso? E incluso se habla hoy de fusión, no de eliminación. Es la versión que ha dado Semplades. ¿Cómo entender eso? Bueno, ahora estamos redenominando a las decisiones de ajuste económico. Nadie habla de ajuste, nadie habla de crisis, nadie habla de un programa de corrección, porque eso suena a neoliberal, pero en la práctica eso se tiene que hacer. Si le demos el nombre que le demos, Miguel, a la final no hay otro camino. Cuando uno pierde ingresos y tiene un desproporcionado nivel de gasto, no le queda más remedio que ajustarse. Puede haber una transición corta en donde, hasta encontrar en qué rubros uno tiene que ajustar, uno puede endeudarse transitoriamente para diseñar de manera, yo diría, objetiva, tranquila, reposada, el nuevo esquema de gastos. Pero pasada esa transición, la aplicación del principio de austeridad no tiene escapatoria. No hay escapatoria, Miguel. Y ese principio de austeridad debería ser el que rige en todas nuestras etapas. Porque cuando uno trata por lo menos de valorar la calidad del gasto, en épocas inclusive de bonanza, lo que está haciendo es sembrando para que las cosechas futuras puedan ser duraderas, porque está utilizando bien esos recursos. En cambio, si uno los derrocha, si hay un dispendio con esa multiplicación institucional, al cabo o al final de ese periodo de bonanza, no hay cosecha. Tenemos un desierto. Y desde ese punto de vista el costo es mucho más doloroso todavía, porque va a haber despidos en el sector público. De hecho, creo que ya hay algunos, no son de una dimensión enorme, pero ya hay instituciones que no están renovando determinados contratos, y eso tiene una explicación lógica: ya no tienen presupuestos. Y ese fenómeno lo que produce es gente que va a la calle, que como el sector privado no está despierto y no está trabajando con el ahínco y la dedicación que debería, porque el ambiente de política económica no le ayuda, no hay opciones en las actividades privadas. ¿Y cuál es el resultado de las empresas públicas en esta nueva estructura económica, Pachano? Yo citaría en casuística el caso de TAME, por ejemplo. Una empresa que no ha podido ni siquiera
con la nueva estructura de empresa pública, ni siquiera cobrarle a Venezuela todo ese remanente de deudas que tenía por la crisis que sabemos que viven, donde el CADIVI gota por gota entrega las divisas y no ha podido cobrar. Había una deuda de 30 millones, algo se bajó. ¿Y cuál es el resultado? Pongo como ejemplo de una empresa pública. Bueno, la información que nos proporcionó el comercio hace algún tiempo señalaba que las pérdidas de TAME superaban los 22 millones de dólares. Y eran deudas que venían acumulándose y la nueva administración, en esa declaración, si mi memoria no me es infiel, decía que, bueno, en este año va a mejorar la situación de TAME. Pero eso es una historia que se repite y se repite y se repite. Con rutas como la de Venezuela, que políticamente se han mantenido, pero que le ha dado réditos negativos porque ni siquiera puede cobrar la deuda completa. Porque además esa situación cambiaria de Venezuela es ya demencial, pues, ¿no? Es una situación que se va por encima de cualquier lógica. Un mercado libre o paralelo, como se le quiera llamar, que tiene una cotización de 720 bolívares por dólar. Y un mercado oficial que tiene 6.30 bolívares por dólar. Es decir, hay una relación de más de 120 veces en la cotización de ese mercado paralelo y el primer mercado oficial, porque hay 3 mercados oficiales. Hay uno de 6, otro de 8 bolívares y me parece que hay otro de 12 bolívares. Entonces, claro, la posibilidad de que el gobierno venezolano atienda las obligaciones que están contratadas a 6 bolívares por dólar es casi un imposible. Por eso es que de lo que uno llega a conocer respecto de Venezuela, las demandas que hay contra el Estado venezolano por incumplimientos y por expropiaciones superan los 100.000 millones de dólares. Entonces, 100.000 millones. Claro, es una cifra. Es que en Venezuela las cifras son monstruosamente complicadas. Pero volviendo a nuestro mundo, volviendo al caso del Ecuador, las empresas públicas no entregan información. Incluso uno no puede tener, digamos así, el informe del auditor externo del Banco Central del Ecuador. No hay. El auditor externo, cuando uno va a un banco privado, deme el informe del auditor externo, aquí está. Los bancos públicos tienen la misma obligación de entregar el informe del auditor externo, no hay. Y de instituciones que son más o menos consolidadas, como el Banco Central estoy hablando como el caso del Banco Central del Ecuador. Entonces, de Petroecuador, ¿cuándo hemos visto un informe de auditor externo? O de Petroamazonas, de la minera, de la compañía minera, de la compañía de banano, de que no hay, de la farmacéutica. Todas esas compañías deben tener sus balances y deberían entregar los informes y hacerlos públicos a la sociedad para demostrar que lo han manejado con todo el cuidado y el esmero que se merecen los recursos públicos. Pero esa transparencia no existe, Miguel. Esa transparencia no existe. Y con seguridad deben haber dificultades. Yo no tengo más información de la que estoy comentando, pero deben haber problemas de viabilidad en algunas de esas. Si a todo esto se suma el proceso de erupción del Cotopaxi y el fenómeno del Niño, que según técnicos señalan que será más fuerte que el anterior, al menos 97-98. Eso es. ¿Qué va a pasar? Miguel, ahí el problema se agrava. Primero porque el fenómeno del Niño puede afectar áreas vinculadas con las exportaciones básicas, zonas de producción bananera, zonas de producción cacaotera o de café, camaroneras, de tal manera que por ahí podríamos tener un daño. Veamos, yo no conozco en detalle qué tan buenas son las obras de infraestructura que se han hecho para prevenir esto. El gobierno dice que estamos listos, veamos. El reto es enorme. Los daños en ocasiones anteriores. Perdón, economista Pachán, igual se dijo del Cotopaxi, las alertas tempranas están instalándose. Sí. Felizmente aquel viernes 14 de agosto, que fue la primera emisión fuerte dentro del último proceso, no fue de un impacto tan grave que en qué condiciones nos hubiera tomado.
el Ecuador en general es bastante descuidado en prevención. Es un país que no toma en serio la prevención. Y las responsabilidades simplemente se las eluden. Yo leía la declaración de un ministro en el diario El Comercio la semana pasada, y él decía que cómo podían haber construido en las orillas del río Cutuchi tanta casa y todo sin haber tomado las debidas prevenciones. Y cuando le preguntan sobre las obras que ha construido el gobierno ahí, en la misma zona, dice, bueno, es que no teníamos información, pero ya estamos tomando las prevenciones del caso. Tomando las prevenciones con la acción del Cotopaxi. Claro. El punto, Miguel, es que el Cotopaxi, en cambio, nos va a dañar una parte que puede ser importante de producción agrícola, y además puede ocasionar daños severos en el bienestar de miles de ecuatorianos, porque la ruta que pueden seguir los lahares, tanto al sur, en la parte de Latacunga y Salcedo, como al norte, en la parte del Valle de los Chillos y de Cumbayá, son zonas de población bastante intensa. Y el propio funcionario, el propio ministro, decía que las zonas afectadas pueden llegar a representar una población de hasta 300.000 habitantes, de tal manera que ahí los daños pueden venir inclusive con pérdidas en los patrimonios privados, en la propiedad privada, en infraestructura pública y en zonas de producción. Economista Pachani, ¿la situación bancaria y financiera cómo ve este año? Sigue la contracción monetaria, es consecuencia del déficit que tenemos de divisas. El país tiene una brecha externa que no se ha cerrado y no creo que la podamos cerrar con mucha facilidad. Y consecuentemente lo que estamos es reduciendo el nivel de los depósitos. Vamos a tener la información de agosto en esta semana seguramente, pero las primeras informaciones nos llevan a pensar que también en agosto los bancos perdieron depósitos y siguen manteniendo, como es lógico, una política contractiva de crédito. Esa política contractiva de crédito lo que hace, y es inevitable, es profundizar la recesión, porque el sistema financiero no puede entregar los recursos que requiere la sociedad para poder financiar sus actividades. Y si hay algo que es muy destructivo en el campo económico es estas contracciones crediticias, porque rompen las cadenas de financiamiento de los sectores productivos y obligan a cambios en las relaciones entre proveedores que llevan a una reducción mucho mayor de la producción, Miguel. Bien, al economista Abelardo Pachano, muchas gracias por la presencia aquí en Ecuador Radio para hacer una lectura de la situación económica del país. Economista Pachano, muy amable.